La tipología de escritorio ha experimentado una gran evolución desde sus orígenes en la Baja Edad Media hasta el siglo XIX. En los primeros momentos eran cajas transportables llenas de gavetas y compartimentos para guardar papeles, enseres de escribir y otros pequeños objetos, y una tapa que, una vez abierta, cumplía las funciones de tablero de escritura. Se situaban sobre bufetes o pies para darles la altura necesaria. Era habitual que estos muebles contasen con compartimentos secretos para guardar joyas, dinero o documentos importantes. Posteriormente, mesa y escritorio se fusionaron para convertirse en un mueble más complejo, algunos de ellos con sistemas mecánicos para dar acceso a aquellos secretos. Yo elegiría de Kazuo Ishiguro Lo que queda del día. Está protagonizada por un mayordomo que es un mueble lleno de secretos. Un mueble porque es poco humano y está lleno de secretos porque no hace más que mentirse. Nos va contando las cosas y parece que se confiesa, pero en realidad todo ese relato está lleno de pequeños cajones de los cuales van saliendo cadáveres. Inventada por un ingeniero naval llamado James Napier en 1840, esta cafetera fue uno de los modelos que más triunfó en el siglo XIX en Inglaterra. Su funcionamiento está basado en el calentamiento y el vacío. Se introducía agua en el recipiente esférico que se calentaba con un mechero de alcohol colocado debajo de él. Al hervir, el agua pasaba al vaso a través de un tubo donde se infusionaba con el café molido. Cuando toda el agua había salido, dado que el mechero seguía encendido, se generaba un vacío en el interior de la esfera que provocaba la absorción del café y así el líquido del vaso volvía a cargarse en la esfera. Los pozos no entraban en ella gracias a un filtro incorporado en el extremo del tubo de la parte del vaso. Desde ahí se servía. En 1890, Robertson incorporó a este diseño un dispensador de grifo que facilitaba el servicio del café. Yo diría de Vivant Denon, Sin mañana. Es un relato corto, porque cuando se habla de subir la temperatura hay que acudir a la literatura galante. Y esto es literatura galante, con muchos episodios muy cortitos, resumidos todos en una noche en la que un amante, un marido, una mujer y otro amante se reúnen en un castillo. Tuvieron que pasar varios siglos desde que se inventó el primer reloj mecánico hasta que se obtuvo la tecnología suficiente para poder meter en una pequeña caja una maquinaria que originalmente ocupaba una habitación entera. Los primeros relojes de bolsillo se entendían y vestían como joyas.
tanto por los materiales utilizados en su fabricación como por los valiosos mecanismos que contenían. Controlar el tiempo era un lujo. Sin embargo, estos primeros relojes de bolsillo creados en el siglo XVI tenían un problema a resolver: la precisión. Estas máquinas estaban realizadas con unos materiales cuyo desgaste hacía que el funcionamiento fuese impreciso y variable. La incorporación de nuevos materiales y aleaciones que sufrían menos desgaste y mecanismos que generaban menos rozamiento permitió que durante el siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX los relojes fueran mucho más fiables. Pues aquí tengo que elegir dos obras de un mismo autor, de Georges Perec, un autor francés al que le gustaban los puzzles. Y los dos libros, El gabinete de un aficionado y La vida, instrucciones de uso, son dos puzzles, puzzles de personas, puzzles de adivinanzas, puzzles para personas inteligentes que van desentrañando unos contenidos, unas historias que al final siempre tienen una sorpresa. Durante la Edad Moderna, las joyas eran piezas exclusivas, prácticamente únicas, realizadas con grandes cantidades de materiales preciosos, pero no tan refinados o escogidos como los de hoy en día. Los valores que se apreciaban en una piedra preciosa no eran tanto su perfección o su transparencia como su volumen y su presencia. Tesoros familiares que pasaban en herencia durante generaciones, no siendo tan importante su aspecto como los materiales que incorporaban. Era frecuente que las joyas se rediseñaran según requiriera la moda o el nuevo propietario, aprovechando los metales y especialmente las gemas que las constituían. Eran un símbolo de poder y estatus social, y contenían unos mensajes mucho más desarrollados y ricos que los de la actualidad. Un tesoro, la joya de mi colección. La joya de mi colección es Federico García Lorca, toda su poesía, pero fundamentalmente el romancero gitano. Tiene ritmos populares, tiene ritmos cultos, es alegre, es triste, es dramático, y todo ello vale más la pena si el libro está ilustrado por el propio Federico, que hizo muchas ilustraciones que se pueden rastrear en internet, están también en los museos y alguna en alguna colección particular. En un mundo sin agua corriente era esencial contar con orinales. En los hogares eran frecuentes estas piezas de cerámica con el alto adecuado para que un adulto pudiera utilizarlos cómodamente y una capacidad suficiente para poder contener el resultado de varios usos, tal y como muestra esta pieza realizada en cerámica azul y blanca de Teruel. Solían estar acompañados de una tapa de madera con tirador. Las normas de higiene de las ciudades establecían unos horarios y sistemas para su vaciado, dado que éste se producía directamente en las calles, en ocasiones desde primeros y segundos pisos. Era habitual realizar esta operación a primera hora de la mañana, casi de madrugada, tras gritar 3 veces «agua va», para evitar accidentes. ¿Qué libro tiraría yo por el desagüe? Pocos, todos los libros tienen algo, pero hay alguno especialmente perjudicial. Se me ocurre Mein Kampf, de Adolf Hitler. No lo he leído, no lo voy a leer, pero supongo que también es un enigma que hay que desentrañar para volverse ciudadano consciente. Un sahumador es un ambientador generalmente metálico o de materiales cerámicos que se sitúa sobre un brasero cargado de hierbas aromáticas y otros productos como incienso o mirra que, al calentarse, aromatizan la sala. La dificultad de acceso al agua y de unas costumbres higiénicas asociadas a este líquido convertían a estas piezas en objetos esenciales. En algunas culturas, incluida la nuestra, estos ahumadores también tienen funciones religiosas. Se denominan incensarios y se emplean como ofrenda y respeto a la divinidad. Pudiendo presentar muchas formas, más o menos estéticas, lo esencial es que tengan una estructura calada que permita la dispersión del humo, además de ser resistentes a las altas temperaturas. Los aromas tienen la capacidad de transformar el espacio en el que nos encontramos y evocar épocas pasadas o países exóticos.
Los libros que le transportan a uno a la época en la que se desarrollan, preferiblemente deben de ser aquellos que se han escrito en esa época. A mí me gusta mucho uno, que es este de Juan de Zavaleta, un caballero del siglo XVII, que escribió el día de fiesta por la mañana y el día de fiesta por la tarde. Y ahí nos transporta a una casa del siglo XVII, nos va describiendo todas sus estancias y nos cuenta qué es lo que pasa ahí, pero sin protagonistas. Simplemente es la casa la protagonista. Y ahí verdaderamente sí nos sumergimos en un ambiente del pasado casi sin filtros. De una manera muy sugerente podemos poblar esa casa con nuestros cuerpos, con nuestras personas o los de nuestros amigos. Las piezas de porcelana orientales fascinaron a los europeos desde los primeros contactos que estos tuvieron con las culturas del remoto este. Los elementos decorativos, las escenas cargadas de exotismo y el especial brillo de aquellas piezas las convirtieron en objetos deseados e imitados. Estaban, además, realizadas con una pasta cerámica cuya composición fue desconocida por los occidentales durante siglos y su descubrimiento supuso un reto a todos los niveles. China y Japón fueron culturas que dejaron una profunda huella en las artes decorativas europeas de la Edad Moderna y contemporánea, con productos como muebles lacados, papeles pintados, sedas bordadas, pinturas y grabados. Oriente. Oriente es hoy una gran pagoda global en la que nosotros también vivimos. Por eso quizá conviene subrayar un libro actual de Haruki Murakami, sobre todo un cuento magistral sobre la vida y sobre la muerte, que se llama Un órgano independiente, está incluido dentro de un libro de cuentos, Hombres sin mujeres, y ahí se produce una reflexión sobre la vida, sobre la muerte, sobre qué somos las personas, cómo morimos, cómo vivimos, cuál es nuestra sustancia, que verdaderamente nos abre una puerta un poco distinta de la occidental a considerar todas esas cuestiones vitales que son de difícil respuesta. En el pasado, los juegos de tocador servían para asistir a los procedimientos asociados al aseo y el aderezo personal. En sus orígenes estaban formados solo por dos piezas, una fuente, que se iría transformando en jofaina algo más profunda, y un jarro. A lo largo del siglo XVIII, estos juegos van evolucionando y multiplicando sus componentes, hasta crearse grandes conjuntos con botes, pomos, esponjeras, bandejas, vasitos, elementos de iluminación, cepillos, espejos diversos e incluso juegos de té y café, instrumental de costura y piezas de escribir. Son conjuntos que asociamos generalmente con lo femenino, pero lo cierto es que no solo las mujeres les dieron uso, a pesar de lo que las costumbres actuales nos puedan hacer pensar. Los hombres de clase adinerada y nobles, entre el siglo XVI y el XIX, también limpiaban su cutis y ojos, cuidaban sus manos, empleaban maquillaje y pelucas y consumían estos objetos. Para ello se diseñaron especialmente las bacías de afeitado o adaptadores específicos para que las jofainas pudieran desempeñar esta función. Libros que rompan con los roles de género. Yo elegiría de Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. La historia de dos mujeres, una del pueblo, otra una señorita burguesa, que van saliéndose de sus respectivos papeles, experimentando una transformación fantástica, muy interesante, que pone patas arriba a la sociedad decimonónica. Un dechado es un paño en el que se recoge un conjunto de patrones y tipos de puntada como ejercicio de aprendizaje y compilación de modelos. Las mujeres eran entrenadas en estas labores como propias e indispensables de su género. En los orígenes de nuestro museo, en la segunda década del siglo XX, las hermanas Alfaya trabajaron para esta institución recopilando numerosos modelos decorativos en punto bordado entre mujeres de toda España. Lo hicieron para preservar este patrimonio inmaterial producido principalmente por manos femeninas, pero también con el objetivo de transmitirlo a las nuevas generaciones. Idearon para ello un sistema educativo destinado al ennoblecimiento de este trabajo manual y la profesión,
de sus ejecutoras. Pues libros escritos por mujeres sobre igualdad de género hay muchos, pero a mí me gustaría señalar uno especialmente severo, especialmente extremo, que es este de Pauline Armançon, Hombres, los odio. La tesis que defiende esta pensadora es que necesitamos de la misandria, es decir, de ese odio a los hombres, para poder superar todo aquello que el patriarcado nos ha impuesto a las mujeres, para poder establecer relaciones de sororidad, de hermanamiento con las mujeres que nos liberen de esa supremacía masculina. La luz ha sido un elemento esencial para la creación de ambientes desde la antigüedad, pasando de la trémula y localizada luz de las lámparas de aceite a la multiplicación infinita de la luz de las velas a través de espejos, característica del periodo barroco. La gran revolución en el mundo de la iluminación llegó con la lámpara eléctrica. Las primeras luces incandescentes fueron desarrolladas por el inglés Humphrey Davy en la primera década del siglo XIX. En 1870 ya se utilizaban en muchos espacios sus arcos eléctricos y una década después empezaron a ser sustituidos por las exitosas bombillas de Swan y Edison. Este flexo de mesa es el modelo Candem 702 de Marianne Brandt, ideado en los talleres de metalistería de la Bauhaus en torno a 1928. Lo hizo en colaboración con Jim Bredendieck y ha sido copiado y reproducido infinitamente hasta la actualidad. Abrir los ojos sobre un tema en concreto, todos los libros de la infancia, pero de mi juventud casi querría elegir de Carmen Martín Gaite Los usos amorosos del siglo XVIII en España. Yo trabajo sobre objetos, soy historiadora del arte, y trabajo sobre mobiliario fundamentalmente. Pero ese mobiliario no son solamente unas patas de madera, un estilo, una decoración. Todo eso significa más cosas. Y esa lectura, que va más allá de las piezas, de los objetos, ha de hacerse en unos determinados términos. Tiene que ser inspiradora. Y verdaderamente el libro de Carmen Martín Gaite me enseñó a vivir todo un mundo de objetos, de costumbres y de hábitos del siglo XVIII que fueron para mí una verdadera revelación.